Hoy vemos adjetivos numerales partitivos, adjetivos numerales ordinales y adjetivos numerales cardinales. Si decimos una onceava parte o un onceavo de la población de la Ciudad de México lee más de 50 libros al año, lo que onceava u onceavo está diciendo es, así como esta parte de la población, así de este tamaño, hay otras 10 partes iguales que no leen en la misma cantidad. Por eso se llama partitivo, porque es una de las partes en que se divide un todo, una de las partes iguales en que se divide un todo, una unidad. Suponiendo que la Ciudad de México tuviera 110,000 habitantes, un onceavo o de la población de la ciudad, una onceava parte serían 10,000 habitantes, porque 110,000 entre 11 da 10,000. Gráficamente tendríamos aquí la población de la Ciudad de México, este sería el 100% de la población de la Ciudad de México, dividida en 11 partes, cada parte tiene 10,000, porque son 110,000 los habitantes de la Ciudad de México, en este ejemplo hipotético, y una onceava parte sería la que tenemos aquí indicada. Digo, 2 onceavas partes sería si marcamos otra, 2 onceavos, ¿no? Entonces este es un onceavo, es un partitivo. Los adjetivos numerales partitivos también son llamados adjetivos numerales fraccionarios. Ordinal. Si decimos Luis decimocuarto, lo que el decimocuarto significa es, antes de este Luis hubo otros 13 Luises. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Por eso se llama ordinal, porque indica un orden. En el primer caso, hablamos de una unidad que estamos dividiendo. En este caso en particular, la población de la Ciudad de México. La población de la Ciudad de México es la unidad que dividimos en 11 partes. Es la unidad de cuya onceava parte hablamos, a cuya onceava parte más lectora nos referíamos en el ejemplo hipotético. En el segundo caso, cada uno de los Luises es una unidad en sí mismo. No son todos parte de un Luis mayor. No, cada uno es un entero. El adjetivo únicamente nos indica un orden, primero, segundo, tercero, como los grados de la primaria. Y los números cardinales son los números simplemente, tal cual, los que utilizamos para indicar cantidades, unidades enteras, sin especificar un orden de aparición entre ellas. Por ejemplo, si decimos que en la Ciudad de México hay 9 millones de habitantes, este número es un número cardinal, es un número que indica una cantidad. Es decir, es un número que se refiere a una cantidad, es un número que indica una cantidad, sin indicar división, sin especificar un orden. Como cuando el INEGI hace un censo para conocer el número de habitantes de una ciudad o del país. No importa si contó primero allá o si contó primero acá, este es el número de habitantes del país. Este es el número de habitantes del país ahora. Número cardinal, es decir, cantidad. Cuando después de contar el INEGI empieza a sacar datos estadísticos, entonces usa adjetivos partitivos. Una tercera parte de la población tiene tal rango de edad. Una cuarta parte de la población asiste a la universidad. Una novena parte de la población son personas con esta condición, etc. Algunas veces, en algunos casos, las formas para partitivo y para ordinal coinciden. Por ejemplo, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo. Soy el cuarto en la fila. Me da un cuarto de queso, etc. Para aclarar las dudas, visiten el enlace en la descripción. Si tú das clases en línea y dices, cobra 300 pesos la hora, ese es un número cardinal, una cantidad, 300 pesos. Si tú dices, una cuarta parte de mis alumnos son jóvenes a quienes sus padres le pagan las clases, ese es un número partitivo, una cuarta parte. Y si tú dices, soy el primero de mi generación en dar clases en línea, tenemos un número ordinal, el primero. Tal vez Juanito Pérez fue el segundo, pero tú fuiste el primero, obligado por la pandemia. Bueno, esos son los cardinales, ordinales y partitivos. No dejen de suscribirse para que sigamos repasando cosas. Gracias. Dejo en la descripción del video el enlace a un sitio web que contiene una tabla con los números y los nombres correspondientes de estos adjetivos. Es decir, con las formas correctas de escribir y pronunciar cada uno en cada caso. Y fíjense, qué curioso. No sé si se fijaron, pero si no les comento. Estamos explicando
adjetivos. Estamos explicando ciertos tipos de adjetivos y dando ejemplos. Y curiosamente, en algunos de los ejemplos que utilicé, en algunos de esos ejemplos que di, están los adjetivos desempeñando dentro de la estructura de la oración una función sintáctica que le corresponde al sustantivo, es decir, una función sintáctica de sustantivo. Bueno, pues esa curiosidad, esa peculiaridad, esa sustitución en las labores sintácticas que a veces desempeñan las palabras, particularmente esta, la de los adjetivos en función sustantiva, será lo que veamos dentro de 2 videoclases más. Así que ya saben, si no quieren perdérselo, suscríbanse, activen la campanita y sigamos aprendiendo de la lengua.